Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿sabían que Jesús, después de su muerte, descendió al infierno? ¿Por qué? La respuesta les sorprenderá. Suscríbanse a nuestro canal para más revelaciones sorprendentes de la Biblia. Lo que Jesús hizo en el infierno después de su muerte. Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero ¿sabías que Jesús tuvo que ir al infierno? ¿Por qué Jesús iría al infierno o Hades, la morada de los perdidos y lo demoníaco? Para comenzar nuestro viaje, necesitamos entender qué es el infierno según la Biblia. El concepto del infierno puede ser confuso, pero la Biblia nos da algunas ideas claras. Denle like a este video para que más personas puedan conocer esta verdad. Que Dios les bendiga. El infierno a menudo se describe como un lugar de oscuridad, separación de Dios y juicio. No es un lugar al que nadie quiera ir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Biblia usa diferentes términos para describir este lugar, y cada término tiene sus matices. Aquí hay algunas referencias bíblicas para que se familiaricen con el tema. Sheol. En el Antiguo Testamento, Sheol es la palabra hebrea que se usa para describir el reino de los muertos. Es un lugar al que van todos los muertos, tanto los justos como los injustos. Es una existencia sombría, un lugar de espera. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10, 2. Hades. En 1900, el Nuevo Testamento, Hades, es el equivalente griego del Sheol. Se describe de manera similar como un lugar temporal donde las almas esperan el juicio final. Jesús mencionó el Hades en su parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, ilustrándolo como un lugar de tormento para los injustos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 23, 3. Gehenna. Este término es usado por Jesús para describir el lugar final de castigo para los malvados. Gehenna era originalmente un valle fuera de Jerusalén, donde se quemaba la basura y los desechos. Jesús usó esta imagen para transmitir la naturaleza eterna del fuego del infierno. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9, 43, 4. El lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, el lago de fuego se describe como el destino final de Satanás, sus ángeles, y todos los que no se encuentran en el libro de la vida. Es un lugar de tormento eterno. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. En resumen, estos términos nos dan una imagen del infierno como un lugar temporal de los muertos, Sheol y Hades, y un lugar final de castigo eterno, Gehenna y el lago de fuego. A pesar de estas claras articulaciones en la Biblia sobre la naturaleza del infierno, todavía hay conceptos erróneos comunes sobre el infierno. Antes de continuar, debemos abordarlos para tener una comprensión clara. Primer concepto erróneo. El infierno como el reino del diablo. Muchos ven el infierno como el reino del diablo, donde él gobierna sobre los demonios y atormenta a las almas. En realidad, el infierno es un lugar de castigo para Satanás y sus seguidores. El poder de Satanás es quitado por Dios. Él es tanto un prisionero en el infierno como sus colaboradores humanos. No hay un trato especial para Satanás en el infierno. La Biblia describe el infierno como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Hablando de Dios, dice,
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Segundo concepto erróneo: el infierno como un lugar de fiesta. Algunas personas bromean diciendo que el infierno es un lugar donde se divertirán con sus amigos. Esto no podría estar más lejos de la verdad. La Biblia describe el infierno como un lugar de llanto y crujir de dientes, un lugar de absoluta oscuridad y separación de la bondad de Dios. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Jesús confirma aquí que solo hay dos opciones: o estás con Dios y disfrutas de la tranquilidad de su paz, o estás con Satanás en el infierno para sufrir la agonía de su pecado. Tercer concepto erróneo: la idea del purgatorio. Hay quienes creen en la idea del purgatorio, un lugar donde las almas se purifican antes de entrar al cielo. Este concepto no se encuentra en la Biblia. La Biblia enseña que después de la muerte hay juicio, y nuestro destino eterno está determinado por nuestra fe en Jesús, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No se hagan ilusiones con esta mentira. Su salvación solo puede ser perfeccionada y asegurada mientras aún estén vivos. Pero la buena noticia es que es gratuita y ya ha sido pagada por la sangre de Jesús. Todo lo que tienen que hacer es aceptar y entrar en su reino de paz y lujo justo. Otro concepto erróneo: la inmediatez del infierno. Algunos creen que todos los que mueren van inmediatamente al infierno. Sin embargo, la Biblia indica un día del juicio final, cuando todos serán juzgados. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:11-13. Hasta ese momento, los muertos están en un estado de espera, ya sea en consuelo o en tormento, como se ve en la parábola del hombre rico y Lázaro. Por último, está la noción del aniquilacionismo. Esta es la creencia de que las almas son completamente destruidas en lugar de sufrir eternamente. Si bien algunas denominaciones cristianas sostienen este punto de vista, la interpretación bíblica tradicional apoya la idea del castigo eterno para los injustos. Al comprender estas definiciones y aclarar estos conceptos erróneos, podemos apreciar mejor el significado de lo que Jesús hizo cuando descendió al infierno. Su viaje allí no fue para sufrir más, sino para proclamar la victoria, predicar a los espíritus y liberar a los cautivos, mostrando su autoridad sobre la muerte y el infierno. La muerte y el descenso de Jesús al infierno. Para entender lo que Jesús hizo en el infierno, primero debemos recordar lo que sucedió cuando murió. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en una cruz. Fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado e injustamente juzgado. A pesar de ser inocente, Jesús fue sentenciado a muerte. Sufrió mucho, soportando burlas, dolor físico y finalmente la crucifixión, una forma brutal de ejecución. Después de que murió, su cuerpo fue bajado de la cruz y puesto en una tumba. Este fue un momento oscuro para sus seguidores, que estaban llenos de dolor y confusión. Todavía no entendían completamente que la muerte de Jesús era parte del plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Las acciones de Jesús en el infierno. En este punto llegamos a lo que Jesús hizo en el infierno y por qué estaba allí. Predicación a los espíritus. Después de su muerte, Jesús descendió al infierno, donde predicó a los espíritus encarcelados, según 1 Pedro 3, 18-20. Estos espíritus eran aquellos que habían sido desobedientes en los días de Noé. Así es como el apóstol Pedro lo describe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este acto no se trató de ofrecer una segunda oportunidad, sino de proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte. La predicación de Jesús fue una declaración de que había triunfado sobre las fuerzas del mal y había cumplido el plan de Dios para la salvación. Esta proclamación aseguró a esos espíritus y a todo el reino espiritual que Jesús era el vencedor del pecado y la muerte. Este acto mostró que su salvación llega a través del tiempo y el espacio, ofreciendo redención incluso a aquellos que habían muerto antes de su crucifixión. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3-4. 2. Derrotar a la muerte y el pecado. El descenso de Jesús al infierno fue una parte crucial de su victoria sobre la muerte y el pecado. Al entrar en el reino de los muertos, se enfrentó a la consecuencia final del pecado, la muerte misma. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara que tiene las llaves de la muerte y el Hades. Esto significa su autoridad y victoria sobre los poderes de la muerte y la tumba. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró su poder para vencer a la muerte, rompiendo así su control sobre la humanidad. Su victoria significa que la muerte ya no tiene la última palabra. La vida eterna ahora está disponible a través de él. El descenso de Jesús al infierno y su posterior resurrección rompieron las cadenas de la muerte. Él preparó el camino para la vida eterna, no solo para sí mismo, sino para todos los que creen en él. Su victoria significa que la muerte no es el fin para nosotros, sino un paso a la vida eterna con Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6-3. Abrir las puertas del cielo. Las acciones de Jesús en el infierno también implicaron abrir las puertas del cielo. Antes de su muerte y resurrección, las puertas del cielo estaban cerradas a la humanidad debido al pecado. Al derrotar a Minos y Sint, la muerte y resucitar de nuevo, Jesús hizo posible que los creyentes entraran al cielo. Efesios 4 describe cómo Jesús llevó cautivos en su tren, simbolizando que liberó a las almas justas que habían estado esperando en el Sheol o Hades. Estas son las palabras del apóstol Pablo sobre el asunto, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:8-10.
su resurrección. Allanó el camino para que todos los creyentes entraran al cielo, cumpliendo la promesa de Dios de vida eterna. Este acto de abrir las puertas del cielo significa la culminación de su obra redentora, asegurando que aquellos que creen en Él puedan disfrutar de la comunión eterna con Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Así, el viaje de Jesús al infierno no fue una derrota, fue un triunfo. Al descender al infierno, demostró su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. El infierno no pudo retenerlo, y su presencia allí fue una proclamación de su poder y autoridad. Estas acciones, predicar a los espíritus, derrotar a la muerte y el pecado y abrir las puertas del cielo, subrayan la magnitud del triunfo de Jesús y la esperanza que trae a todos los creyentes. A través de su descenso al infierno y su posterior resurrección, Jesús aseguró la victoria final, asegurando que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Las acciones de Jesús en el infierno nos brindan una profunda esperanza y seguridad de nuestra redención. Su descenso y victoria sobre la muerte significan que ya no necesitamos temer a la muerte ni a las consecuencias del pecado. Al conquistar el infierno, Jesús ha asegurado la vida eterna para todos los que creen en Él. Este acto de salvación significa que nuestros pecados son perdonados y tenemos la promesa de vida eterna con Dios. El triunfo de Jesús nos asegura que no importa cuán oscura o desesperada pueda parecer nuestra situación, su poder y amor son mayores, ofreciéndonos un futuro lleno de esperanza y paz. Saber que Jesús ha ganado la victoria sobre el pecado y la muerte transforma la forma en que vivimos nuestras vidas. Podemos vivir con confianza y valentía, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta victoria nos anima a compartir esta buena noticia con los demás y a vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Jesús. Nos llama a confiar en sus promesas y a caminar en la libertad y la alegría que provienen de ser redimidos. Nuestras vidas deben ser un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo, inspirando a otros a buscar la misma seguridad y paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Al concluir, aferrémonos a la esperanza y la seguridad que nos da la victoria de Jesús. No importa qué desafíos enfrentemos, podemos confiar en que Jesús ha superado el mayor obstáculo, la muerte misma. Vivamos con valentía en esta verdad, compartiendo su amor y esperanza con quienes nos rodean. Oremos, querido Padre Celestial, te agradecemos por el increíble sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias por su victoria sobre el pecado y la muerte, y por la esperanza y la redención que tenemos a través de Él. Ayúdanos a vivir nuestras vidas con fe y valentía, reflejando tu amor al mundo. Fortalécenos para compartir esta buena noticia con los demás, y recuérdanos diariamente la vida eterna que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No olviden apoyar este proyecto del Evangelio de Jesús suscribiéndose a este canal y dando me gusta a este video. Compartan este video con todos sus seres queridos para su salvación. Que Dios les bendiga. Amén.